Vamos a hablar del equilibrio iónico, y el equilibrio iónico se trata cuando las sustancias se disocian, o sea que están en equilibrio con sus iones. Entonces vamos a repasar qué era la disociación. Por ejemplo, cuando tenemos un ácido, el ácido pierde los protones y queda el resto de la molécula negativo. O cuando tenemos una base, por ejemplo, que se separa el metal positivo de los oxidrilos. Por ejemplo, esos son ejemplos de disociaciones. Bueno, los ácidos tenemos dos tipos. Los fuertes, o sea que se disocian totalmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo al inicio coloqué una concentración de ácido, en el final voy a tener nada del ácido porque aparecieron los iones. Esa concentración está repartida en sus iones. En cambio, cuando un ácido es débil, y acá vamos con el concepto de equilibrio, esa disociación es incompleta, o sea, un poco el ácido se disocia. Entonces, en el inicio vamos a tener una concentración de ácido que nosotros pusimos, acuérdense que es en solución acuosa esto, entonces se disocia pero parcialmente. Entonces va a llegar a un equilibrio donde vamos a haber perdido un poco de la concentración inicial y eso que perdimos aparece en sus iones. Cuando calculamos el equilibrio de esa disociación, vamos a decir que es una constante de equilibrio de acidez, porque es un ácido, donde tendremos que poner la concentración de los iones, como si fuera el producto de una reacción, ¿sí? La concentración de los iones en el equilibrio, dividida la concentración de ácido, como si fuera el reactivo, ¿no? Yo lo estoy relacionando cuando vimos la constante de equilibrio para reacciones, ¿no? Entonces, la concentración de los iones dividido la concentración de ácido en el equilibrio, o sea, en el equilibrio. Muy bien. Cada ácido, de acuerdo a las condiciones, va a tener su constante de acidez. Si es un ácido débil, ¿no? Donde su disociación se frena. Bueno, seguimos hoy. Muy bien, las bases también tenemos bases fuertes que se disocian por completo, o sea, esas no van a tener una constante, porque se disocian por completo. O sea que si al inicio teníamos una concentración, al final esa concentración desaparece y aparece directamente en los productos. Esos son fáciles de calcular porque la concentración que pusimos en el inicio es la concentración que aparece en los iones. Entonces, supónganse que en el problema me piden la concentración de oxidrilos, ya sé que es igual a la concentración de ácido de base que pusimos al principio. Ahora, si la base es débil, la disociación se va a frenar. ¿Qué quiere decir? Que en el inicio vamos a tener una concentración, pero en el equilibrio de esa concentración va a desaparecer una porción, que es lo que va a aparecer de iones. Y la constante para esa disociación va a ser una constante de basicidad, porque se trata de una base. Entonces vamos a tener que poner la concentración de los iones que aparece luego de la disociación en el equilibrio, dividida la concentración de la base que tenemos en el equilibrio. Muy bien. Esto depende de las condiciones de temperatura, por ejemplo, que tenga lugar esta disociación. Bueno, ¿por qué me refería a bases y a ácidos? Porque la presencia de estos iones, o sea, de un ácido cuando se disocia, que libera protones, o de una base cuando se disocia, que libera oxidrilos, nos permite calcular el pH.
El pH es una operación matemática que se hace con la calculadora y es el menos logaritmo de la concentración de protones. Quiere decir que si nosotros logramos en un ejercicio tener la concentración de protones, con la calculadora le hacemos el menos logaritmo y vamos a tener un pH. Recuerden que para los ácidos, en la escala que iba de 0 a 14, la mitad de 7, para los ácidos me va a dar valores que estén entre 0 y 7. Esto para los ácidos. Para las bases va a dar valores entre 7 y 14. Bueno, pero las bases no liberan protones, las bases liberan oxidrilos. Si nosotros tenemos la concentración de oxidrilos, le hacemos el menos logaritmo a esa concentración y lo que vamos a tener es el pOH, no el pH. ¿Cómo hacemos para pasarlo a pH? Con esta cuenta que puse acá, donde pH más pOH debe dar 14. O sea que, teniendo el valor del pOH y sabiendo esa cuenta, yo puedo sacar el pH. Y para las bases, siempre va a dar entre 7 y 14. Bueno, entonces vamos a redefinir un poco para hacer una definición más completa de un ácido. Un ácido es una sustancia que puede liberar protones, ¿sí? Así se decía antiguamente. Nosotros sabemos que como ocurre en solución acuosa, en realidad los protones son muy sensibles, son partículas muy pequeñas y positivas, o sea que se van a adherir a una molécula de agua. No van a andar sueltos por ahí. Entonces, cuando se adhieren a una molécula de agua, el agua es H2O y un protón se adhiere, va a quedar esto que son los iones hidronio, que es un agua con un protón de más, ¿sí? Pues eso se los digo por si lo ven en algún ejercicio o en algún libro. Y una base es una sustancia que cuando se disocia libera oxidrilos o en vez de liberar oxidrilos, que capta protones, o sea, lo contrario de un ácido que los libera. Y acá puse un ejemplo. El amoníaco, cuando está en solución acuosa, capta un protón del agua, o sea, se convierte en ion amonio, NH4+, y el agua sin un hidrógeno queda como oxidrilo. O sea que esta es una base y como es una disociación de equilibrio, esta va a tener una K de basicidad, ¿sí? Y si yo quiero calcular directamente, voy a calcular el pOH y luego con la cuenta de que pH más pOH da 14, sacaré el pH, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que me tengo que fijar? Es cómo se disocia. ¿Sí? ¿Cómo se disocia? Después me tengo que fijar si es fuerte o si es débil. ¿Por qué? Porque si es fuerte, directamente la concentración es la que tenía de la sustancia inicial y no tengo que hacer ninguna K de equilibrio. Pero si es débil, tengo que manejarme con la K de equilibrio para sacar la concentración. De la concentración de protones o de hidronio, voy a sacar directamente el pH haciéndole menos logaritmo. Y de la concentración de oxidrilos, dependiendo si la sustancia es un ácido o una base, voy a sacar el pOH. Y a estos dos, si necesito relacionarlos entre sí, lo voy a hacer con la cuenta de que pH más pOH da 14. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido.